Hola y bienvenidos a Retrosonancias, el podcast donde el pasado susurrará en tus oídos. Aquí exploraremos la historia antigua haciéndola atractiva y muy interesante. Soy Camilo Andrés Rojas Llanos, su anfitrión, filósofo y magíster en historia. El día de hoy estoy muy emocionado, pues nos embarcaremos en un viaje fascinante y lleno de descubrimientos. Juntos exploraremos el pasado de las civilizaciones más increíbles de la antigüedad, desentrañando sus mitos y leyendas, revelando sus secretos más ocultos, de la mano de los avances científicos más recientes para descubrir la verdad de su legado. Es el año 60 de nuestra era. Las pisadas de soldados muy bien entrenados se escuchan marchando al unísono en un espeso y frondoso bosque. El sonido de sus pasos se entremezcla con el crujir de las ramas bajo sus pies. Una bruma desciende lentamente sobre ellos como si tratara de envolverlos y conducirlos hacia lo desconocido. El aire se siente cargado, vibrando con un latido temeroso y opresivo, como si la misma naturaleza les advirtiera que están en territorio sagrado. «No hay tiempo para descansar», ordena una voz en la penumbra, desafiando la bruma. El gobernador, Suetonio Paulino, cuyo rostro endurecido y mirada de acero comanda las legiones con un solo gesto de su mano. Una rebelión debe ser sofocada. Los soldados, con el miedo reprimido en su pecho, marchan hacia el mar. Tras largos días de caminata, se puede escuchar el sonido de las olas golpeando inmensos riscos una y otra vez. El olor y el sabor a salitre en el ambiente hacen del camino algo aún más desolador. La niebla se ha desvanecido ya lo suficiente como para dejar ver la costa, donde se despliega una imagen de pesadilla. Mujeres bañadas en sangre y con sus ojos desorbitados emergen de entre un humo denso y espeso. Con sus rostros desfigurados por la ira y su cabello despeinado, bailan alrededor de hogueras, lanzando destellos de fuego en la penumbra. Sus gritos agudos, mezclados con el siseo del fuego agitándose, reverberan a través del aire. Al lado de estas furias, extraños hombres con barbas largas y vestidos con túnicas raídas envueltos en la oscuridad, alzan sus brazos hacia el cielo, invocando en lenguas desconocidas antiguas maldiciones. El bosque sagrado se agita con sus palabras. Los árboles se mecen en un ritmo lúgubre como si respondieran a un llamado ancestral. Cantan, gritan y gesticulan, intentando guiar a los espíritus a través de un velo que separa los mundos. El terror comienza a crecer en el corazón de los soldados. Se sienten atrapados en una pesadilla hecha realidad, rodeados de un enemigo que parece sacado de sus leyendas más oscuras. Pero la férrea disciplina romana se impone. Y ante las palabras del comandante, las filas se reagrupan. Suetonio Paulino, con la firmeza de quien no tiene nada que temer, lidera a sus hombres hacia la espesura con sus espadas desenvainadas y sus escudos levantados. Los soldados atraviesan la resistencia. El bosque sagrado sucumbe ante las hachas romanas, los árboles sagrados caen uno a uno. Y el humo, el fuego, llenan el aire mientras hombres, mujeres y niños caen y huyen, incapaces de detener el avance implacable de las legiones. Las llamas se elevan y envuelven los altares, y las sombras de los guerreros romanos se proyectan sobre las ruinas de una civilización condenada, como si fueran los últimos heraldos de un nuevo orden. Es el comienzo del fin para los rebeldes, marcando el inexorable avance de Roma en el control de aquel territorio. Los gritos son agonizantes. Resuenan a través del humo, mezclándose con el crujido de las llamas que devoran sus cuerpos mutilados. Las legiones romanas se mueven como una ola de acero a través de la isla, arrasando todo a su paso. Los dioses antiguos despojados de sus santuarios, no pueden proteger a los pocos guerreros que aún intentan resistir. El gobernador, envuelto en su capa de comandante, observa con una fría satisfacción la muerte desplegada ante él. Sus ojos reflejan el resplandor del fuego, mientras sus labios se curvan en una sonrisa apenas perceptible. A su alrededor, los centuriones distribuyen órdenes, consolidando el control romano sobre la isla. Los soldados se dispersan recogiendo botines y asegurando prisioneros, mientras las mujeres que aún siguen con vida
son encadenadas y violadas. La resistencia se desmorona ante la fuerza de los pasos de los soldados. Cada árbol de este lugar ha sido derribado y despojado de su poder ancestral. Los rumores de que el último bastión de la rebelión ha caído se propagan con rapidez a través de las colinas y los bosques. Las tribus que antaño se habían levantado en armas ahora huyen por sus vidas, pues no pueden enfrentar al poder imperante. Deben enfrentar una realidad inquietante. La furia del Imperio Romano no se detendrá ante nada. El relato anterior llega a nosotros a través de un antiguo historiador de época romana, Tácito, y es quizás una de las últimas referencias que existen sobre uno de los pueblos más enigmáticos y controvertidos del mundo antiguo y la prehistoria. Me refiero, por supuesto, a los celtas. Pero para poder comprender en su totalidad esa historia, debemos empezar un viaje que nos llevará siglos más atrás. Es por ello que seguiremos el consejo proclamado por el famoso astrofísico estadounidense Neil deGrasse Tyson en la exitosa serie Cosmos, y haremos uso de la nave de la imaginación, para poder quedar libres de las cadenas del espacio y el tiempo. Para iniciar nuestro viaje, he planteado una pregunta muy provocadora, pero muy interesante. ¿Son realmente europeos los celtas? Puede parecer absurdo, ¿verdad? ¿Cómo no va a ser europeo el pueblo cuyos mitos y leyendas han inspirado creaciones literarias y cinematográficas como Corazón Valiente o El Señor de los Anillos? Sin embargo, los estudios más actuales desafían lo que creíamos saber sobre esta antigua cultura. Tradicionalmente, se ha pensado que estos pueblos se originaron en Europa Central, identificados con el material arqueológico de Hallstatt y Latén, de lo que por supuesto hablaremos en otros episodios. Sin embargo, investigaciones recientes han vinculado sus orígenes con culturas incluso mucho más antiguas, y las cuales se ubicaron en las vastas estepas del Asia Central. Retrocedamos entonces en el tiempo, llevando nuestra mente a las llanuras que se extienden hasta donde alcanza la vista. Es un escenario donde el viento susurra historias olvidadas de pastores nómadas y tribus guerreras. Es aquí, en el corazón de este océano de pastizales, hace más de 5000 años, en donde comienza nuestra aventura con los Yamnaya. Hace milenios, entre el 3000 y el 2500 a.C., en estas estepas, un grupo de nómadas se organizaba en un estilo de vida único, destacando en una región caracterizada por su vastedad y clima árido. Justo en este lugar se llevaría a cabo uno de los acontecimientos más importantes de la humanidad, y el cual cambiaría la historia del mundo para siempre. Descubrimientos recientes de esqueletos en tumbas de Hungría, Rumania y Bulgaria, en su mayoría pertenecientes a esta cultura, muestran signos claros de estrés físico muy particular, como daños en las vértebras y engrosamiento de los huesos pélvicos. Me imagino que para este momento se deben estar preguntando qué ocasionó esto. Estos hallazgos, realizados por los arqueólogos Volker Haidt y Martin Trautmann en 2019, revelaron que los Yamnaya probablemente fueron los primeros en montar a caballo, sugiriendo además que esta actividad no era un simple lujo, sino algo recurrente entre ellos. Imaginen un vasto paisaje, cabalgando por praderas inmensas, con el viento golpeando su rostro y con un aire tan puro que no valdría un solo suspiro para sentir la libertad de aquellos tiempos, buscando nuevas tierras que habitar y parajes hermosos que descubrir. ¡Qué imagen mental más hermosa! Evidentemente, los caballos eran una parte integral de su sociedad, permitiéndoles recorrer grandes distancias. Pero lo intrigante es que estos primeros jinetes no usaban las sillas de montar que conocemos hoy en día. En su lugar, colocaban simples esteras sobre el lomo de los caballos, ya que los estribos, tal cual como los conocemos hoy, no aparecerían hasta mucho tiempo después. Para guiar a estas bestias se sentaban muy atrás, con riendas largas que ataban a un arnés en la cabeza del animal. Aunque no está claro si los Yamnaya utilizaron los caballos en la guerra, la mayoría de los expertos concuerdan en que no fue su propósito inicial. Lo más seguro es que hayan sido utilizados para pastorear sus rebaños y para poderse mover con más rapidez, lo que les permitió, obviamente, expandirse a lo largo del continente y dejar su marca en Europa. Su destreza en la tecnología no era lo único que los definía. Tenían prácticas funerarias únicas.
enterraban a sus líderes en grandes túmulos llamados kurgans, acompañados de sus carros, armas y ofrendas, reflejaban su estatus. Esto revela una sociedad jerárquica donde la movilidad era la clave para el éxito y la supervivencia. La estructura social yamnaya estaba claramente delineada. Los de mayor estatus tenían un lugar especial en la comunidad, no solo en la vida, sino también en la muerte, siendo enterrados con grandes lujos. Sus prácticas reflejaban su habilidad en la metalurgia y su cultura de la movilidad, un elemento que permitió su rápida expansión. El legado de ellos no se puede subestimar. Al expandirse, llevaron consigo su idioma y tradiciones, influyendo en las lenguas que se hablarían en Europa siglos después. También trajeron consigo innovaciones agrícolas y técnicas metalúrgicas que sentaron las bases para futuras civilizaciones. Su impacto no fue solo cultural, sino también genético, dejando una huella en las poblaciones europeas que se puede percibir incluso hasta el día de hoy. Imaginemos un vasto escenario donde las civilizaciones danzan en la corriente de la historia. La Edad del Bronce en Eurasia, entre el 3000 y el 1000 a.C., fue un periodo donde los cambios culturales tejieron un tapiz de transformaciones que dieron forma al futuro del continente. ¿Fue acaso la circulación de ideas lo que provocó estos cambios? ¿O fue el movimiento de las personas lo que esculpió las sociedades de Europa y Asia? Morten Allenfot, del Museo de Historia Natural de Copenhague, junto con su equipo, en el 2015 revelaron el misterio. Las migraciones humanas fueron el motor de esta revolución histórica. ¿Pueden acaso imaginarlo? Un grupo de científicos sumergiéndose en las antiguas tumbas de Eurasia buscando las respuestas que se encuentran en los huesos de nuestros antepasados. Gracias a los análisis de los genomas de 101 restos humanos en la Edad del Bronce, se descubrió que este periodo fue un crisol de migraciones a gran escala que esculpió la demografía moderna de Europa y Asia. Si bien es cierto que la genética no puede responder completamente por qué este pueblo ancestral e inicialmente sedentario decidió embarcarse en una migración que los llevó a sustituir a los antiguos agricultores y cazadores recolectores neolíticos, sí puede rastrear el origen de los genes, por ejemplo, el de la tolerancia a la lactosa, el cual permanece más presente en el norte de Europa que en cualquier otra parte del mundo, y que según estos estudios tuvo su desarrollo en las poblaciones de las estepas. Gracias a estas técnicas de análisis genético se han proporcionado hallazgos muy importantes también sobre las zonas, por ejemplo, de Centro Europa, las cuales, como mencioné anteriormente, comúnmente han sido asociadas a los celtas. Dichos estudios, llevados a cabo en el 2015 por la ya fallecida historiadora Jan Manco, revelaron concordancias con códigos genéticos pertenecientes a las culturas del vaso campaniforme, las de la cerámica lineal y por supuesto de quienes hemos estado hablando, los Yamnaya, revelando la enorme movilidad y confluencia entre los pueblos de esta región. Estos hallazgos, si lo pensamos, son sumamente fascinantes. No solo por lo que pueden llegar a representar a un nivel académico, sino por la asombrosa capacidad de la mente humana para poder extraer las voces e historias de personas que llevan miles de años muertas. Con esa última reflexión me despido, y los invito a suscribirse y a compartir si este contenido les ha gustado. Hasta pronto.